los muros veré caer. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder estar compartiendo con todos ustedes un poco de la palabra de nuestro Señor. Para mí es un gran honor poder hacerlo. Y recuerda, Dios tiene una gran bendición para tu vida. Acompáñame a hacer esta oración allá en tu hogar. Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Hemos estado hablando, las personas que te hemos compartido, acerca de la importancia de predicar, de llevar el evangelio de amor y salvación de nuestro Señor a más personas, para que el reino del Señor se expanda y llegue a más personas. Y hay una visión en nuestra iglesia que es que se abran hogares, en los cuales se comparte este mensaje de salvación, como fue en un principio, en las iglesias primarias, los comienzos de que se empezó a compartir esta palabra de salvación de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que titulamos esta prédica con el nombre de Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y esto es una ordenanza de nuestro Señor. Esto es algo que todo creyente en Jesús debe de llevar en su vida a cabo. Compartir ese mensaje de amor y salvación que nos dio. Ese mensaje que trae luz al mundo. Y hoy, a lo mejor te preguntes, como yo en algún momento me pregunté, ¿por qué yo? Tal vez yo piense o pienses, te parezcas a mí en algún momento, de acuerdo a lo que vaya a decir, de que te sentías que tú no tenías la capacidad de hacerlo, que a lo mejor tu vida no había sido una vida intachable delante del Señor, una vida limpia. Tal vez vivías alejado, como yo estuve alejado del Señor mucho tiempo. Tal vez no te sientas con las herramientas suficientes, pero el Señor ya ha hecho grandes bendiciones en tu vida. Y simplemente es mostrarle al Señor, a las personas, lo que Dios ha hecho en tu vida. A pesar de que tú no te sientas o te hayas sentido con la capacidad. Porque la respuesta es muy sencilla al por qué yo. Porque tú fuiste elegido entre millones de personas. El Señor te dio la oportunidad y te escogió para que tú llevaras ese mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a leer 1 Corintios 1, 28 al 31. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas para Él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en nuestro Señor. Amén. Yo quiero hablarte de una persona que a lo mejor estaba en la misma condición que nosotros, o peor, no lo sabemos. Pero este personaje, el Señor también lo eligió. Y te estoy hablando de Simón Pedro. Simón Pedro, al cual una vez
Un día el Señor lo exaltó delante de todos los discípulos y le dijo lo siguiente. Estaba Jesús preguntándole a los discípulos, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y unos le respondían, unos dicen que Juan, otros dicen que Elías, otros dicen que un profeta. Y Jesús se voltea y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 16 al 17. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínate cómo se sintió en ese momento Pedro. Bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, afortunado, bendecido, elegido. Yo creo que Pedro se ha de haber sentido el mejor de todos en ese momento. Como cuando haces un examen de matemáticas en la escuela y sacas la mejor calificación y te dice, el niño Juan Carlos pase al frente porque fue la mejor calificación. En ese momento te sientes como volando, como alguien especial. Pues así se sintió Pedro en ese momento, que el Señor le dice estas palabras que fueron reveladas por Dios, ni por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Pero este mismo Pedro, Jesús le dijo lo siguiente. Más adelante Jesús les estaba hablando de que él iba a ir a Jerusalén y ahí iba a padecer. Iba a ser capturado, enjuiciado y llevado a muerte y muerto en cruz. Pero Pedro le dijo lo siguiente. Mateo 16 del 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora imagínate la cara de Pedro cuando el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. Tal vez Pedro no entendió en ese momento por qué Jesús le dijo esas palabras, pero se ha de haber sentido tan mal como el peor de todos. Pero Jesús sabía que se las había dicho porque sabía que el enemigo había utilizado la vida de Pedro para que él no obedeciera y cumpliera el propósito del Padre al cual vino a la tierra. Pero Pedro, a pesar de este regaño, de estas palabras, no desistió y siguió caminando con el Señor. Y es por eso que quiero hablarte de la vida de un pescador. Yo que he tenido la fortuna de vivir y conocer pescadores porque viví cerca del mar. Y la vida de un pescador, hermanos, no es fácil, como ninguna es fácil en la vida. Y esta profesión tiene algo que para mí es muy rutinario, es muy constante. Y de vez en cuando pasan cosas extraordinarias, así como en nuestra vida propia. Tal vez el oficio que desempeñes, la actividad que tengas, el trabajo que tengas. Muchas veces nuestra vida es muy rutinaria, muy repetitiva. Y hay veces que pasan situaciones que las hacen diferentes, como la vida de Pedro. Un pescador, hermano, es una persona que se levanta muy temprano, a las 4 de la mañana, 4:30, ya va saliendo rumbo a la playa. Antes de las 5 ya tiene que tener lista la lancha, la red, las cañas, la carnada, y a las 5 en punto comienzan a navegar hacia adentro del mar. Ese recorrido lleva 3 horas al lugar donde ellos escogen para aventar sus redes, que es donde ellos presienten que van a estar los peces. Durante 2 o 3 horas permanecen en ese lugar. Cuando el sol comienza a calentar el agua, deciden regresar. Hacen el mismo tiempo de trayectoria de regreso, llegan a la playa, alzan sus cosas, sacan lo que pescaron. Si hubo fortuna y pescaron bastante, limpian los peces y los ponen a vender en ese momento a los restaurantes o a la gente que conoce que como a esa hora llegan. Pero hay veces que la pesca es pequeña y esos peces los van a ocupar
para llevar la bendición del Señor a sus hogares. Llegando a sus casas, se los dan a su mujer para que prepare la comida y se echan a la hamaca hasta que el sol baja o se oculta, ya no calienta tanto, y en ese momento se van a la playa a hacer infinidad de actividades. Ya cuando oscurece regresan y se duermen, y al otro día nuevamente es lo mismo. Y así es día tras día, de lunes a domingo. Una vida muy rutinaria, pero dice la palabra que todos los días traen sus propias aflicciones. Hay momentos que a lo mejor pasa algo extraordinario, como el mar está picado, ven una ballena, su pesca fue grandiosa, como en la vida de nosotros. De repente, nuestra vida rutinaria pasan situaciones como que a lo mejor te cambiaron de puesto, te subieron el sueldo, se te ponchó una llanta, cosas que no tienes programadas en tu vida. Y así es la vida de las personas que pescan. Y así era la vida de Pedro, hasta que un día llega Jesús a su vida. Y Jesús venía caminando por la playa y lo venían siguiendo multitud de personas que querían escuchar la palabra del Señor. Y Jesús llega a la playa y ve a Pedro y con él a 3 pescadores más. 3 pescadores más que eran Jacobo, Santiago y Juan, que también eran pescadores. Y Jesús le pide permiso que si le dejaban subir a la barca y que alejaran la barca un poco de la playa para poder compartirle a esa multitud. Y Jesús comienza a predicarles a esas personas, a hablarles del reino. Cuando termina, voltea a ver a los pescadores y les dice que navegaran. Lucas 5, del 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro ve ese milagro poderoso que hizo Jesús con los peces, en ese momento reconoce quién es el que está ahí a su lado, quién es el Señor que está ahí a su lado, y de inmediato dobla sus rodillas y se humilla delante de él y le dice: aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Reconoce la situación de él, reconoce en qué estado él vivía, como una persona que tenía pecado. Y cuando nosotros, el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas y nos dio la oportunidad de venir y conocerlo, en el momento que oímos su palabra y que reconocemos nuestra forma de vivir, nuestra condición como ser humano, también a lo mejor nos humillamos, también lloramos y también clamamos a Él por salvación, reconociendo nuestra condición de pecado. Cuando llegaron a la playa, Jesús les dice lo siguiente a los 4, a Pedro, Jacobo, Santiago y a Juan, y le dicen que le siguieran, que les enseñaría a ser pescador de hombres. Y hoy el Señor te dice que tú serás pescador de hombres. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, y quisiera preguntarte, y contéstamelo allá donde tú te encuentras. ¿Creer en Jesús ha sido fácil para tu vida? Sé sincero y contesta: tal vez sí, tal vez no, tal vez sigues dudando. Pero yo te voy a contestar para mí cómo ha sido creer en Jesús. Para mí creer en Jesús, en Dios, en Cristo, ha sido muy fácil. ¿Por qué te lo digo? Porque en mi vida he visto la mano poderosa de Jesús. En mi propia familia he visto cómo ha hecho milagros increíbles que solo Él puede hacer. Mi madre y mi hermana fueron sanadas del cáncer
por la mano de Dios. Mi hermano fue una de las personas que sufrió del COVID. Una persona que cuando lo llevamos al hospital nos dijeron que nos despidiéramos de él porque nada más le daban 30 minutos de vida. Él respiraba únicamente porque traía el oxígeno, pero en el momento que se lo retiraron él se iba a ir. Y porque él nos decían que sus pulmones estaban dañados al 98%, pero en ese 2%, en esos 30 minutos que le daban los médicos, el Señor obró a su favor de él, hizo un milagro. Y después de mes y medio lo sanó. Y hoy es una persona como tú y yo, haciendo las mismas actividades, después de que estuvo en coma inducida durante mes y medio. Milagro poderoso que hizo el Señor. También en mi propia vida, el Señor me ha guardado varias veces de que he estado en peligro. También en mi familia, el Señor la restauró. Una familia que estaba quebrantada, el Señor restauró a mi familia. Y ahora todos los miembros de mi casa han oído la palabra del Señor. Caminan en el Señor. Por eso te digo que para mí creer en Dios, en Jesús, en Cristo es fácil. Ha sido fácil. Lo que ha sido difícil para mí de creer, y que lo fue por mucho tiempo, es que Jesús creyera en mí. Que Él haya volteado a ver mi vida y me haya dado la oportunidad de conocerle. Que me haya dado la oportunidad de saber quién es Dios. Pero me causó mucha dificultad, porque volteaba a ver mi vida y qué condiciones tenía. Pero Dios, como leíamos al principio, de lo vil y lo menospreciado escogió para que a través de la vida de nosotros Él se muestre, su gloria del Señor aparezca y Él muestre su poder a través de cada uno de nosotros. Y así como estos milagros que yo vi, que yo he visto, Pedro vio infinidad de milagros. Pedro vio infinidad de milagros, maravillas que hacía Jesús, porque él tomó la decisión de seguir a Jesús y vio milagros de todo tipo. El primer milagro de los que te voy a hablar, te traigo nada más 4, porque infinidad de milagros hizo Jesús, que dice la palabra que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no habrá libros donde poderlos anotar. Jesús sana a la suegra de Pedro. Esta mujer estaba enferma en cama y vino Jesús y la sanó, y la mujer en ese momento se paró y le comenzó a servir. Lucas 4:38 al 39, en esa cita lo puedes encontrar. Otro milagro poderoso que vio Pedro fue cuando le salieron 10 leprosos en el camino a Jesús, y a los 10 los sanó. Y le dijo que fueran y se presentaran con el sacerdote, pero solo uno regresó y le dio las gracias al Señor por haberlo sanado. Y Jesús les dice, ¿y dónde están los otros 9? Pero Pedro vio ese milagro de sanidad. Lucas 14:11 al 14, en esa cita lo puedes ver. Otro milagro poderoso de los que fue testigo Pedro fue cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas con solo 2 panes y 5 peces, con solo 2 peces y 5 panes. Pero Pedro era el responsable de los que estaban pasando las canastas. Imagínate cómo era, que veía que canasta que pasaba se llenaba y no tenían fin hasta que todos comieron y se saciaron. Juan 6, del 1 al 3 está esta historia, está este milagro. Otro milagro más es el que Pedro vio, fue cuando resucitó a Lázaro, una persona que ya tenía 4 días de muerto. Pedro la vio salir de la tumba y caminar hacia Jesús. Juan 11, del 43 al 45. Imagínate esos milagros que vio Pedro, entre muchos más. Yo creo que la vida de Pedro fue muy diferente desde que empezó a caminar con Jesús. Todos los días se paraba preguntándose, ¿y ahora qué milagro vemos? ¿Qué milagro va a hacer mi Señor? ¿A quién le devolverá la vista? ¿A quién sanará? ¿Qué palabra poderosa me compartirá? ¿Qué nos va a enseñar?
Y yo creo que esa actitud, cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes con esa expectativa. Primeramente agradecerle por lo que Él ha hecho en tu vida, pero después a ver qué te enseña, qué te muestra. Porque en esta iglesia yo he visto testimonios poderosos de mis hermanos de cómo Dios ha obrado a favor de ellos y cómo ha hecho milagros en la vida de ellos. Y venimos y aprendemos cada domingo de todas esas cosas que nos enseña y que nos regala Dios para que nosotros mejoremos como personas y seres humanos. Pero un día Pedro le falló al Señor. Un día se equivocó Pedro. Y Jesús les estaba hablando a sus discípulos que se iban a escandalizar de él. Mateo 26, del 31 al 34. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vamos a ver cómo profetizó Jesús con tanta exactitud este suceso. Lucas 24, del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el libro de Marcos 14:74, Pedro maldice y jura que no conoce a Jesús. Hay veces que nosotros, conociendo al Señor, nos equivocamos. Cometemos errores que nos alejan del Señor. Y hay 3 equivocaciones que se repiten muchas veces y nos hacen fallarle a Dios. La primera, la autoconfianza. Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Cuando Jesús sube antes de orar al monte de los olivos, antes de pasar el trago amargo, también venían con él 3 de sus discípulos. Cuando llegaron a donde el Señor iba a orar, les dijo que oraran, que lo esperaran, pero que estuvieran en oración mientras él iba y oraba al Padre. Cuando regresa Jesús, estos 3 discípulos estaban dormidos. Y el Señor les dice que no es posible que no pudieran estar orando 1 hora. Regresó el Señor a orar y nuevamente regresó y los volvió a ver dormidos. Y esto fue 3 veces. La tercera vez les dijo: la hora ha llegado, y llegaron los captores que venían por Jesús. Pedro, al ver a estas personas, saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos. Y Jesús le dice a Pedro que así no era. Recoge la oreja y la pone en la cara y lo sana a esta persona. Y yo te pregunto, ¿la reacción de Pedro fue carnal o espiritual? Fue carnal, porque a lo mejor no oró. Su condición no era de oración, no era espiritual en ese momento. Era una situación carnal. Si tú eres de esas personas que en el día inicia y lo primero que hace es alimentarse, desayunar, bañarse y salir a trabajar,
Cuando se te atraviese una persona o una situación en el día, tu reacción va a ser carnal. Tal vez reacciones de la misma forma que esta persona está reaccionando. Pero si eres de esas personas que lo primero que hace es agradecer por el día, pedir guía al Señor y darle gracias y que vaya contigo caminando en ese día, si te pasa esta situación, tu reacción va a ser diferente, va a ser espiritual. Tal vez bendigas a esa persona o no caigas en el juego que el enemigo está tratando de robarte tu paz en ese momento. Cuando piensas o vienes y dices, yo conozco más que esa persona que está hablando, o yo esa palabra ya me la sé, lo que le estás diciendo es que no necesitas de Jesús, que tú tienes el suficiente, tú eres autosuficiente y no necesitas de Jesús. Tienes autoconfianza, y ese es un error. Porque como dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Y sí, hombre, soy yo mismo. Yo mismo estoy confiando más. Estoy confiando en mis propias fuerzas cuando mis fuerzas dependen de Dios y de Jesús. El primer error o la primera falla es la autoconfianza. La segunda, nos alejamos de Jesús. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando lo que acabamos de leer, dicen que hicieron una fogata y se sentaron alrededor y Pedro se sentó junto con esas personas que estaban allí. Pero esas personas lo que querían era que Jesús fuera llevado a la muerte. ¿Qué hacía Pedro allí? Y al final, como te decía, Pedro lo niega y maldice a Jesús. Cuando estamos rodeados de personas que no tienen el mismo credo, no conocen a Jesús o no creen en tu Dios, en ese Dios todopoderoso, hasta el más santo peca, porque no falta aquella persona que suelte un chiste colorado, una palabra en doble sentido o alguna broma pesada a otras personas porque son del mundo. Tú también a lo mejor caes en ese alboroto, en esa sensación, en ese juego y comienzas a fallar. Pedro estaba con las personas equivocadas, así es que debemos de tener mucho cuidado con qué personas nos rodeamos. Y ya me adelanté un poco. Nos alejamos de Jesús. Y la tercer error es el entorno de las personas que nos rodean. Me adelanté un poco, hermanos, pero el segundo es, nos alejamos de Jesús. Cuando comienzas a faltar, cuando comienzas a poner distancia, o comienzas a decir, hoy voy, mañana no voy este domingo, no voy este domingo, esta noche oro, esta noche no, lo que empiezas a hacer en tu vida es alejarte de Jesús. Y el alejamiento va a ser cada vez más y más y más, y también te lleva a fallarle al Señor. Así es que tener mucho cuidado con estas tres fallas: la autoconfianza, el seguir a Jesús de lejos y el entorno de las personas que nos rodeen. Cuando Jesús resucita, se les manifiesta a todos sus discípulos, porque una parte de un propósito que Jesús cuando resucita era volver a juntar a todas sus ovejas que habían sido dispersadas. Y un día en Galilea se les aparece a todos y convive con ellos, comparte los alimentos nuevamente. Terminando esto, también se les manifestó después de la siguiente manera. Juan 21 del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca aquella noche y no pescaron nada. Nuevamente Pedro regresó a su oficio de pescador.
pero esta vez estaba rodeado de las personas indicadas, iba con los demás discípulos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado, y se echó a la mar. Qué chistoso. Normalmente cuando uno va a la playa se quita la ropa y se echa a nadar, pero Pedro hizo lo contrario. Es que no quería estar sin ropa delante del Señor, pero lo que él quería era llegar primero y abrazar al Señor, estar cerca de su amigo, de su maestro, de aquella persona que fue el único que vio la vida de Pedro, que lo volteó a ver cuando nadie lo veía. Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondieron: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes que te amo? Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Y hoy el Señor te pregunta, Iglesia Sinaí: ¿me amas? Si tu respuesta es sincera, el Señor te dice: entonces ve y haz discípulos. Entonces ve y comparte el Evangelio de salvación. Entonces ve y proclama mi palabra ante las personas que necesitan escucharte. Pídele al Señor, cierra tus ojos allá en tu hogar y dile: Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Rey, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, y te pido que me permitas, Padre, poder cumplir esta ordenanza en mi vida, poder ir y compartir tu palabra, Señor, poder ir a aquellas personas que necesitan de tu luz, poder ir y declarar las buenas nuevas, Padre, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, darle la vista a los ciegos, que los sordos escuchen tu palabra, que imponga mis manos sobre los enfermos y en tu nombre sanarán, Señor. Permíteme declarar el año agradable al Señor en mi vida, Padre. Hoy, Padre, te pedimos que tu gloria descienda en cada hogar que se va a abrir, en cada casa, en cada familia que va a abrir las puertas de su casa, para que tu bendición, para que tu palabra se comparta. Hoy te clamamos a ti y te pedimos que traigas palabra con poder, Padre, a cada persona que va a ir a hablar en tu nombre, Señor. Y que esas personas que van a asistir a esos hogares también conozcan de nuestro Rey, de nuestro Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.